Noticentro 1, CMI. Colapsa transporte público en medio de confusión sobre el reinicio de actividades en Bogotá. Sectores de construcción y manufactura arrancan a medias en las ciudades del país, pero hay más gente y vehículos en las calles. ¿Qué siente una trabajadora que hoy retoma sus labores luego de un mes de parálisis laboral? Noticentro 1 CMI la acompaña en su jornada. ¿Cómo funciona y cómo avanza el proceso de inscripción de las empresas para que puedan reiniciar actividades en Bogotá? Fiscalía abre indagación a la alcaldesa Claudia López por presunta violación de las medidas sanitarias. Alcaldesa responde, reconoce error por violar las medidas, pero afirma que sus diferencias con el presidente no se deben dirimir en la fiscalía. Polémica por video en que aparece un grupo de policías violando la cuarentena con un partido de fútbol. En video quedaron registradas un grupo de personas que estaban jugando golf y se niegan a atender las órdenes de la policía. Medellín, la ciudad más aplicada en sus protocolos, verá cerca de 500.000 personas más en sus calles a partir de hoy. Cali sigue parada a la espera de que se cumplan los protocolos en las empresas. Barranquilla arranca a medias. Algunas empresas inician labores y otras aún no están autorizadas. Cartagena sigue con sus sitios de construcción vacíos, pero hoy hay más gente en las calles. El primer ministro británico Boris Johnson regresó al trabajo tras cuidarse del COVID-19 y le advierte al Reino Unido que están en un momento de máximo riesgo. Sigue la polémica en Estados Unidos sobre la reactivación del país. 5 estados anuncian que reabrirán el 1 de mayo. Directora del IDRD anuncia cómo se implementará el protocolo para hacer actividad al aire libre en Bogotá. Con Margarita Ortega. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Confusión, aglomeraciones y poco transporte, así amaneció la capital del país, que está pendiente de la reactivación de los sectores de la construcción y la manufactura. Algunas empresas sí abrieron, otras no. Nuestra compañera Natalia Dávila está en las calles de Bogotá. Natalia, buenos días. ¿Qué se encontró en esta mañana? Margarita y televidentes, buenos días. Pues durante la mañana en el sur de Bogotá colapsó el transporte público, justamente donde nos encontramos, que es la estación de San Mateo en el municipio de Soacha. Evidenciamos cómo cientos de ciudadanos salieron a las calles a buscar transporte para llegar hacia sus trabajos en medio de la confusión. Algunos de ellos nos manifestaban que era imposible acceder a uno de estos buses, ya que era evidente cómo excedían el cupo. Estos buses del SITP provisional no respetaron en muchas ocasiones el protocolo de distanciamiento social y el protocolo de bioseguridad que deben tener todos los pasajeros que transportan. Nosotros mismos logramos evidenciar cómo estos buses transitaban de manera absurda con ciudadanos y pasajeros completamente lleno el bus. También hicimos un recorrido por Transmilenio, en donde logramos evidenciar que en hora pico se superó la demanda del 35%. Incluso ciudadanos a través de redes sociales denunciaron cómo en sus recorridos dentro de estos buses biarticulados y articulados las personas no respetaron la señalización que algunos funcionarios de Transmilenio demarcaron para que los pasajeros respetaran sillas y no las usaran. En algunas ocasiones, unos de estos recorridos superaron el cupo y habían ciudadanos que se sentaban incluso sobre estas demarcaciones y habían buses que iban a tope de su cupo. En medio de este recorrido conocimos la historia de una ciudadana que hoy reactivó su jornada laboral, una secretaria a quien acompañamos en su recorrido desde el municipio de Soacha hasta el norte de Bogotá, un recorrido de más de 1 hora en donde ella nos manifestó que tuvo que reactivar hoy sus labores, que salió a las calles de Bogotá por necesidad, después de llevar más de un mes de vacaciones en su vivienda, pero que lo hacía solo por necesidad, porque el temor continúa latente, ya que vive con su hija menor de edad y con su madre, una adulta de la tercera edad. Nos aseguró además que los horarios los están adecuando en su empresa y que los protocolos de bioseguridad hasta hoy los va a conocer. Escuchemos más de lo que nos dijo esta ciudadana, que así como muchos salió hoy a reactivar sus labores. Más que todo la necesidad, porque si tú no trabajas, no comes, no como pagas un arriendo, servicios. Eso que habla que la gente, el señor presidente, que la alcaldesa, que ayudas,
Por allá donde yo vivo no se ve ninguna clase de ayudas y si tú no trabajas no comes, entonces es más que todo la necesidad de salir a trabajar. Más adelante hablaremos también de la primera fábrica en el municipio de Soacha en acogerse a los protocolos de bioseguridad y también en acogerse al decálogo de aislamiento inteligente propuesto por el alcalde Juan Carlos Aldarriaga, que básicamente lo que incluye es que las fábricas que sean abiertas en el municipio, en ellas solo trabajen personas que vivan netamente aquí en Soacha, que además sean menores de 50 años y que además en la forma de transportarse sea en bicicleta, a pie o por modos que de la empresa. Ampliación de esta y otras noticias más adelante. Natalia, gracias. Y ante el anuncio de la alcaldesa Claudia López de no iniciar las actividades de construcción, algunas empresas tuvieron que devolver a sus empleados. Nuestro periodista Stig Luengas se encuentra en el norte de Bogotá con una de estas situaciones. ¿Qué está pasando con el sector, Stig? Hola Margarita, televidentes, muy buenos días. Así es, ante este anuncio de la alcaldesa Claudia López, algunas empresas de la construcción tuvieron que devolver a sus empleados muy temprano cuando estas personas llegaron, porque el anuncio se hizo muy encima, afirman estos empleadores. Me encuentro justo en una importante empresa de la construcción en el norte de la capital del país con el gerente de proyectos de Panel Rock, Mario Botero. Mario, cuéntenos detalles cómo fue la situación esta mañana. Buenos días, Steve. De acuerdo a lo establecido por el gobierno, y cumpliendo los protocolos solicitados por ellos, nosotros hicimos el requerimiento a nuestros colaboradores para iniciar labores hoy nuevamente, lo cual por lo escuchado ayer por la alcaldesa nosotros no pudimos hacerlo, más sin embargo hicimos la devolución del personal y estamos esperando a cumplir con los requerimientos solicitados por ella. Ustedes ya habían llenado unos documentos anteriormente. ¿Cuáles fueron esos documentos y qué tienen que hacer ahora? Los protocolos inicialmente se llenaron los protocolos de seguridad para ingresar a los proyectos y ahora lo segundo que hay que hacer es solicitar el permiso de la alcaldía para ingresar a actividades nuevamente. ¿Ustedes manejan obras en Bogotá a nivel nacional? ¿En este momento hay alguna que esté operando hoy? Ninguna, en este momento no tenemos ninguna obra operando y por el momento solo estamos en obras en Bogotá. La alcaldesa anoche dio unas instrucciones de que las empresas debían inscribir unos nuevos documentos a la página de la alcaldía. ¿Ustedes ya hicieron este protocolo? En este momento estamos terminando la documentación requerida por la alcaldía para hacer la inscripción y esperar a que nos den el ingreso a labores nuevamente. ¿Cuándo esperan ustedes volver a retomar, digamos que sus labores de construcción y todas estas actividades que ustedes venían manejando? Lo antes posible. Nosotros, el sector económico, pues lo que quiere es ingresar lo antes posible a sus labores, obviamente cumpliendo con lo establecido por el gobierno. Muchas gracias, Mario. Y nosotros, en otra importante noticia, en una resolución el Ministerio de Transporte aprobó que las rutas escolares y todos los buses que trabajan con el servicio especial podrán operar como buses de transporte público en esta emergencia sanitaria, tanto en Bogotá como a nivel nacional. Queda en manos de alcaldes y gobernadores empezar a llevar esas medidas a todas las empresas para que estos buses y estos vehículos puedan salir a operar y a transportar a las personas que estarían dentro de las excepciones, como sería a futuro, a partir del 11 de mayo, el sector construcción y manufactura. Otra importante noticia se dio en las últimas horas en el Club de la Policía en Bogotá. Fueron descubiertos 14 personas, un ciudadano los grabó con su celular jugando fútbol, una medida que está totalmente prohibida por esta crisis sanitaria y fueron sorprendidos al menos 14 personas. La policía se pronunció y le contó a Noticentro 1 CMI las acciones que se tomarán en contra de estos uniformados por violar esta medida. Margarita, televidentes, es por ahora la información. Más adelante más detalles con otras noticias. Stig, nos vemos más adelante. Y la alcaldesa Claudia López explicó que las empresas que quieran reactivarse primero deberán inscribirse en una plataforma y que por ahora seguirán saliendo las mismas personas que ya estaban en las excepciones. Diana Giraldo, buenos días. ¿Cómo funciona la inscripción a esta plataforma y cómo va el proceso?
Hola, muy buenos días. Pese a la orden presidencial, este lunes no inició la reactivación económica en Bogotá. Lo que empezó fue un registro obligatorio que tendrán que hacer las empresas de manufactura y de construcción que quieran reabrir sus puertas en los próximos días. Este registro lo tendrán que hacer a través de una página web que es la siguiente: www.bogotá.gov.co/reactivación-económica. Los primeros en reanudar labores serán el sector de la construcción. Con ellos ya se viene trabajando en una serie de protocolos desde el 11 de abril. Cuando estas empresas cumplan con el registro y con los protocolos, podrán reactivar sus labores desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Escuchemos lo que dijo sobre este tema el secretario de Gobierno de Bogotá. La cuarentena sigue en Bogotá. Ninguna empresa ha sido autorizada hasta el momento, ni de construcción, ni de manufactura, ni de otro sector para operar. Inicia el proceso de inscripción de las empresas. Vamos más de 13.000 empresas inscritas. La Secretaría de Salud y de Movilidad realizará la verificación de que estas empresas tengan los protocolos de bioseguridad. Lo que tiene que ver con el sector de la manufactura solo podrá reactivarse después del 11 de mayo. Estas semanas las utilizarán para pulir todos esos protocolos de bioseguridad, movilidad segura y también salud pública. Solo después del 11 de mayo podrán pensar en reabrir sus puertas las empresas de manufactura en la capital del país. De otro lado, precisemos las horas en las que se podrá hacer ejercicio en Bogotá. Recordemos que la alcaldía determinó que solo los mayores de 18 años y menores de 60 podrán hacer actividad física al aire libre durante 1 hora, entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana. Es la información que originamos en directo hasta ahora desde el centro de la capital. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Diana, gracias. Con esa información hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. ¿Cómo arrancaron en las principales ciudades del país los sectores de construcción y manufactura? Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Medellín es la ciudad donde sí están arrancando los sectores de la construcción y la manufactura, que representan el regreso de miles de personas a sus puestos de trabajo. Yusi Chaparro, buenos días. ¿Cómo están regresando esos colombianos a sus actividades laborales? Margarita, buenos días. Mire, 11:15 de la mañana y la estoy saludando desde uno de los trenes, uno de los 6 vagones que tiene el Metro de Medellín, que es el principal sistema de transporte en la ciudad. Ha funcionado a media marcha. ¿Por qué? Porque del sector textil, de 630.000 operarios, solamente han regresado unos 252.000, porque solamente podrían retornar quienes se hubieran inscrito en la página Medellín Me Cuida de la alcaldía para cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Entre tanto, aquí en el metro, pues sí se está aumentando esta operación. Está en este momento en un 35% de la capacidad de las personas. Normalmente es cerca de 1.800.000 y en este momento estaría en 700.000. A esta hora me acompaña Juan Carlos Valencia, profesional de comunicaciones del Metro de la ciudad. Balance a esta hora de la movilidad. Buenos días. Buenos días. El balance a esta hora, este lunes 27 de abril, es muy positivo para nosotros. Como lo decías, por orden del Gobierno Nacional estamos movilizando máximo el 35% del nivel de ocupación de la capacidad de nuestros medios de transporte. Estamos hablando del 35% de capacidad en trenes, buses, tranvías y las telecabinas de los metrocables. Por eso en este momento, que es una hora de las denominadas Valle, que no son las demás usuarios en la jornada, vemos este nivel de ocupación en los trenes. Acá, por ejemplo, en este tren podemos ver cómo en las sillas está señalizado para que los usuarios dejen libre la silla que tiene la señal amarilla con el círculo rojo y así garanticemos ese nivel de ocupación de máximo el 35% y una distancia social que es fundamental para evitar mayor expansión del coronavirus. Nuestro principal llamado para los usuarios, para la ciudadanía en general, es el autocuidado y la corresponsabilidad de todos. Recordemos que en el sistema metro todos debemos utilizar tapabocas durante todo el viaje, cubriendo la nariz y la boca todo el tiempo. Juan Carlos, justamente estamos en directo aquí 11:16 de la mañana y vemos que todas las personas en este momento, los usuarios, de manera ordenada y juiciosa están usando este tapabocas. Es obligatorio. Quien no ingrese con el tapabocas no puede entrar aquí a las estaciones. Quien no tenga el tapabocas no puede entrar al sistema metro. El control lo está ejerciendo la policía. En las estaciones se está solicitando la cédula
Como ya lo dijiste, las personas que trabajan deben estar inscritas en Medellín Me Cuida y se solicita también el certificado o permiso laboral que tiene la persona para salir. Quien no use el tapabocas no puede entrar y el que lo esté utilizando mal puede ser retirado del sistema o se expone a un comparendo por parte de la policía. Juan Carlos, muchas gracias. Es importante lo que menciona el profesional de comunicaciones, pues solamente podrían movilizarse las personas que estén inscritas en esos dos sectores, en el de la construcción o en el textil, o los que tengan el pico y cédula para el abastecimiento. Vamos a hablar hasta ahora con uno de los usuarios. Buenos días, ¿es usted uno de los operarios o tiene pico y cédula? No, yo trabajo en alimentos, en la central ganadera, pero entonces me puedo movilizar por la carta que me da la empresa. ¿Cuánto tiempo estuvo por fuera del trabajo? ¿Hoy reinicia sus labores? No estuve por fuera del trabajo, siempre he estado trabajando porque en ese sector que nosotros manejamos no hay necesidad de... Somos exentos en la regla, somos la regla 24, estamos exentos para la labor. Y al ser exento, pues no tiene problema en movilizarse en el metro, ¿no? No, desde que sigamos los protocolos y todo lo que nos piden no tenemos ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Son entonces los usuarios y los protocolos que a esta hora se están implementando en el metro de Medellín. Recordemos que son entonces 6 trenes que normalmente movilizaban a 1.800.000 personas, ahora estarían en unas 700 y que en total regresarían 800.000 personas gradualmente durante esta semana en los dos sectores. Me despido por ahora desde el metro de Medellín con esta vista de la ciudad panorámica que se ve durante el recorrido que se hace en estos vagones del metro. Más adelante regresamos con otras noticias desde la capital antioqueña. Gracias, Yusi, maravillosa Medellín. Y a pesar de que hoy estaba previsto que sectores como la construcción y la manufactura retomaran sus actividades en Cali, estos sectores no se activaron completamente y la alcaldía diseñó un pasaporte sanitario virtual como requisito que las empresas deben tener para poder regresar a operar. Oscar, buenos días. ¿Qué es este pasaporte y cómo va a funcionar? Hola Margarita, buenos días. Mire, a partir de anoche expidió la alcaldía el decreto por el cual al menos 200.000 trabajadores pueden salir a la calle a laborar bajo ciertas excepciones. En este pasaporte se contiene información básicamente de la salud y los riesgos que las personas están corriendo. Pero déjenme, yo les hago un recuento de este decreto. Lo primero es que el pico y vida continúa para las personas que no pertenecen a sectores de la manufactura y la construcción y solo podrán salir a abastecerse de alimentos de acuerdo al último dígito de su cédula. Por ejemplo, hoy lunes los 1 y 2, mañana martes 3 y 4. La segunda es que regresamos al pico y placa tradicional como venía desde enero para vehículos, los lunes 5 y 6 y los martes 7 y 8. La tercera es que el registro de empresas de construcción y manufactura tendrán un pasaporte sanitario digital. Para los trabajadores y las empresas este pasaporte es obligatorio. La cuarta es que los trabajadores de la construcción, de la manufactura y del sector salud tendrán horarios especiales de trabajo. Empezamos con el sector de la manufactura, que es de 7 de la mañana a 4 de la tarde, la construcción de 6 de la mañana a 3 de la tarde y por último el sector salud. El quinto es el funcionamiento del transporte masivo. Este podrá llevar únicamente personas sentadas en los buses y es que el 35% de la ocupación de estos buses da coincidencialmente con las personas sentadas. La sexta es que las personas podrán salir a hacer deporte de 6 a 7 de la mañana. Esto también es en un rango de 1 kilómetro a la redonda de su vivienda. Y por último, los taxis operarán los días pares e impares de acuerdo a su placa y solo podrán llevar una persona. Margarita. En resumen, este es el decreto que expidió anoche la alcaldía y desde hoy las empresas están haciendo el registro sanitario de sus empleados. Más adelante ampliamos esta información. Oscar, gracias. A media marcha empezaron a operar construcción y manufactura en Barranquilla, pero a pesar de eso sí aumentó la movilidad. En las primeras horas del día se presentó congestión en las estaciones de Transmetro y en el servicio de transporte urbano de la ciudad. Jorge, buenos días. Si las empresas no comenzaron a operar al 100%, ¿por qué hubo colapso del sistema de transporte? Muchas gracias, muy buenos días. Tras reiniciar la producción en la ciudad de Barranquilla de sectores como la manufactura y la construcción, se estima que cerca de 200.000 personas adicionales
han salido hoy a las calles en la ciudad de Barranquilla. En el sistema de transporte masivo Transmetro también se disponen de más buses para el transporte de los ciudadanos. Doctor Fernando Izaza, gerente de Transmetro, ¿cómo está el trabajo hoy y la operación del sistema? Buenos días. Buenos días. Bueno, a pesar que tenemos más flota al servicio de nuestros usuarios, encontramos el reporte de 6 a 7 de la mañana acumulado menor cantidad de usuarios utilizando el servicio que la semana pasada. ¿Cómo se está la operación para atendiendo el protocolo para el sistema de transporte? Venimos haciendo las recomendaciones en campo, tanto en las estaciones como en los buses, de tener el distanciamiento físico recomendado, de utilizar el tapaboca de manera obligatoria cuando vas a utilizar el servicio de transporte público, en este caso de Transmetro. También tenemos en nuestras estaciones antibacterial para que las personas puedan untarse en las manos. Invitamos a todos los usuarios a lavarse las manos continuamente y a no llevarse las manos hacia la cara. Por favor, esto es de autorregulación y autocontrol. Entre todos podemos combatir esta pandemia que nos está afectando cada día. En total, en la ciudad de Barranquilla está operando hoy el 88% del sistema de transporte público, según se ha informado por parte de la Secretaría de Tránsito. Más adelante tendremos otras noticias desde Barranquilla. Regresamos con usted más adelante y nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Cuando nos encontremos nuevamente, espere. Fiscalía abre indagación a la alcaldesa Claudia López por incumplir cuarentena. Regresamos con más información en Noticentro 1 CMI. En Cartagena, las estaciones de transporte amanecieron vacías y los sectores económicos no arrancaron. Tatiana, buenos días. ¿Qué dicen los gremios de la manufactura y la construcción en La Heroica? Margarita, televidentes, muy buenos días. Pues los gremios señalan que aunque tenían todo listo, solo hasta anoche a las 8 de la noche el distrito emitió el decreto con algunas especificaciones que no se tenían establecidas. ¿Cuáles especificaciones? Por ejemplo, que deben radicar protocolos de bioseguridad ante la Secretaría de Salud y de esta manera se emita o no un concepto favorable dentro de los términos de 3 días. Por este motivo no se pudo reactivar el sector de la construcción y hoy amanecieron las estaciones, por ejemplo, de Transcaribe y en general la ciudad de Cartagena con poco movimiento. En el caso de las estaciones, donde se amplió la capacidad del 20% al 40%. Es por el momento la información. Más adelante volvemos con más. Así es, Tatiana, y en la capital de Santander, pese a la orden presidencial, los sectores autorizados no pudieron iniciar labores. Ana Mercedes, buenos días. ¿Por qué no arrancaron estos sectores? Hola Margarita, televidentes, muy buenos días. Pues hoy comenzó la actividad laboral en Bucaramanga con protestas, como ustedes lo ven a mis espaldas. En este momento, un grupo de vendedores ambulantes en el centro de la ciudad le reclaman ayuda al gobierno departamental y municipal y les dicen que les permitan laborar porque no tienen cómo pagar los servicios ni llevar alimento a su casa. De otro lado, hay que señalar que los dos sectores autorizados para iniciar actividades, hoy el sector de la construcción y del calzado, solo uno lo pudo hacer, el sector de la construcción. La razón por qué no entran los industriales del calzado a laborar, porque no están censados, no se tiene cómo controlar la movilidad de más de 5.000 personas, 5.000 empresas que cumplen esta actividad en la capital de Santander. Se ha permitido que ingresen a una página de la alcaldía de la ciudad para que hagan esa inscripción y así puedan laborar. El sector del calzado solo comenzará a partir de la otra semana sus actividades. Más adelante, desarrollo de estas noticias en la capital de Santander. Para Noticentro 1 CMI desde Bucaramanga informó Ana Mercedes Ariza. Buenos días. Buen día, Ana Mercedes. La Fiscalía General de la Nación abrió indagación preliminar a la alcaldesa Claudia López por incumplir la medida de cuarentena. La alcaldesa fue vista junto a su esposa, la senadora Angélica Lozano, haciendo compras en un supermercado. César, buenos días. ¿Qué pasará con esta decisión de la Fiscalía? Margarita, televidentes, así es, muy buenos días. Pues la decisión fue adoptada por un fiscal de la seccional de Bogotá, quien con apoyo del CTI de la Fiscalía buscará establecer si la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, incurrió en el delito de violación de medidas sanitarias. Pues este caso se origina luego de que se divulgara un video en redes sociales en el que se ve a la alcaldesa de Bogotá con su cónyuge, la congresista Angélica Lozano, en un supermercado.
Recordemos que el gobierno nacional expidió un decreto en el que establece que solo una persona del núcleo familiar puede ir a este tipo de lugares. Pues la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, contestó de inmediato a los señalamientos de la Fiscalía General de la Nación y dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter: la infracción de ir con Angélica al supermercado la reconozco con humildad, ofrezco excusas a la ciudadanía y acato el comparendo. Mi responsabilidad es mayor en dar ejemplo, mi prioridad es cuidar vidas. Las controversias con el presidente no las debe dirimir la Fiscalía. Es así como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respondió a los señalamientos de la Fiscalía General de la Nación. Margarita y televidentes, también quiero contarles que CMI tuvo acceso a un documento de la Procuraduría, una tutela, en la que le está exigiendo a un juez de Villavicencio que permita la salida de las personas de la tercera edad de la cárcel de Villavicencio, luego de que ese centro de reclusión registrara más de 100 casos de coronavirus. Pues el juez le ha dado la razón a la Procuraduría y está ordenando al Instituto Nacional Penitenciario INPEC que en menos de una semana todas las personas de la tercera edad sean trasladadas de este centro de reclusión a otro que disponga el INPEC. Pues es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. El Reino Unido está en un momento de máximo riesgo, así lo advirtió el primer ministro británico Boris Johnson, quien regresó al trabajo un mes después de haber contraído el COVID-19. Por su parte, el presidente salvadoreño Nayib Bukele autorizó el uso de la fuerza letal contra los pandilleros. Y en Corea del Norte publican un mensaje del líder Kim Jong-un en medio de los rumores sobre su estado de salud. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. El primer ministro Boris Johnson regresó al trabajo tras curarse del COVID-19 y le pidió paciencia a los británicos al asegurar que el Reino Unido está en un momento de máximo riesgo, advirtiendo que aún es peligroso relajar el confinamiento, ya que puede causar un segundo brote de la pandemia que deja más de 20.000 muertos y 153.000 infectados, pese a la amenaza económica que representa tener al país más tiempo cerrado. I can see the long-term consequences of lockdown as clearly as anyone. And so, yes, I entirely share your urgency. It's the government's urgency. Johnson regresó a su residencia oficial un mes después de dar positivo para coronavirus y comparó la enfermedad con un criminal callejero que el pueblo británico había derribado. Europa sigue experimentando una caída generalizada del brote en los países más afectados por la pandemia, como España, que superó la barrera de los 100.000 curados, mientras la tendencia a la baja de la curva de infección y fatalidad del virus se mantiene en la nación ibérica, que ya registra 23.500 muertos y 209.000 contagios. Cuando a nivel global hay casi 3 millones de contagiados y 200.000 muertos por el coronavirus, Estados Unidos continúa siendo el epicentro de la pandemia al registrar el mayor número de fallecidos en el mundo, con más de 60.000 y de infectados al superar los 986.000 casos confirmados. Sin embargo, el brote parece estabilizarse en Nueva York, el estado más golpeado por el virus, que registró la cifra diaria de muertos más baja del último mes. Mientras Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana y Tennessee reabrirán la economía sin tener aún medios para examinar sistemáticamente a las personas infectadas que pueden ser asintomáticas, ni para rastrear sus contactos con otras que podrían haber estado expuestas. En Latinoamérica, el foco de la crisis del coronavirus es Brasil, que ya supera los 4.200 muertos y 62.000 infectados. Mientras tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se dominó la pandemia cuando el país azteca ya llegó a los 1.300 fallecidos. Argentina amplió hasta septiembre la prohibición de todos los vuelos comerciales. En Chile se defiende un carnet de alta médica pese a las dudas de la OMS de que los curados del virus no se puedan volver a contagiar, mientras en Ecuador el presidente Lenín Moreno explicó cómo será la transición a la etapa de distanciamiento social que comenzará el 4 de mayo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, autorizó a la policía y el ejército a utilizar fuerza letal para defender a la población y combatir a pandilleros de la Mara Salvatrucha, después de que el país centroamericano sufrió uno de los fines de semana con más asesinatos desde que el mandatario de 38 años llegó al poder hace casi 10 meses. El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños. Los maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia. Tenemos que mover recursos para combatirlos. Bukele decretó además el estado de emergencia máxima en las cárceles después de que se registraron al menos 40 homicidios en las últimas 72 horas.
El gobierno de Corea del Norte difundió un comunicado que sería de Kim Jong-un con el objetivo de contrarrestar las informaciones sobre su estado de salud. En un escueto mensaje reproducido por la propaganda estatal, Kim envió su agradecimiento a los trabajadores que han apoyado activamente y con su esfuerzo la construcción de un distrito turístico, uno de los proyectos bandera de Pyongyang. Última hora, Noticentro 1 CMI. Atención, la Contraloría acaba de notificar un millonario hallazgo por las irregularidades en la fracasada construcción de una ciudadela para la policía en San Luis, Tolima, caso en el que ha sido mencionado el hoy director de la Policía General, Óscar Ateortúa. ¿En qué consiste el hallazgo y qué va a pasar? Se lo preguntamos a Omar Jaimes. Omar, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues la Contraloría General de la República acaba de confirmar un hallazgo fiscal por algo más de 5.300 millones de pesos destinados por la Policía Nacional para la construcción de una ciudadela de viviendas en el municipio de San Luis, en el departamento del Tolima. Básicamente, ¿qué ocurrió? Que este proyecto nunca se concluyó. Es una obra que permanece abandonada desde hace algo más de 4 años. ¿Qué ocurre con esta decisión de la Contraloría? Básicamente se inicia un proceso de responsabilidad fiscal para, como les decía, establecer responsables dentro del fondo rotatorio de la policía entre los años 2012 y 2015. El fondo rotatorio de la policía fue el que gestionó y financió esta obra que, como les decíamos, nunca se terminó. La Contraloría está básicamente revisando la totalidad de este contrato que fue liquidado por el hoy director de la Policía Nacional, general Óscar Ateortúa, cuando se desempeñaba como director del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional. Estos hechos, estos hallazgos también fueron trasladados por la Contraloría General a la Procuraduría General de la Nación para que adelante las correspondientes investigaciones disciplinarias. Omar, gracias. Y jugando fútbol y violando la cuarentena fueron sorprendidos varios policías en Bogotá. A pesar de que a nivel nacional está prohibido el fútbol por el riesgo de la propagación del coronavirus COVID-19, un ciudadano de la localidad de Engativá descubrió que 14 policías activos violaron la medida de confinamiento y de no realizar este deporte. Buenas tardes, quería hacer como esta denuncia. Toda actividad deportiva está suspendida mundialmente, pero en el Club de la Policía de Suboficiales de la calle 26 con 68 no. Quisiera saber por qué en el Club de la Policía sí pueden jugar fútbol. Eso está prohibido, por lo tanto los policías que estuvieron participando en esa actividad deportiva incurrieron en una falta disciplinaria porque somos los primeros que debemos cumplir con las normas que están establecidas por el Gobierno Nacional. Estos policías inician una acción disciplinaria por parte de las autoridades. Vamos a esta hora, ya al mediodía, a ver los titulares del segundo bloque de Noticentro 1 CMI en esta emisión. Así arrancó la movilidad en el sur de Bogotá. Sistema de transporte colapsado en el reinicio de actividades económicas. Le contamos la historia de Joana Guevara, una secretaria que retoma su trabajo después de 4 semanas de cuarentena. ¿Cómo arrancó la construcción en Bogotá? Una empresa estaba lista para operar y devolvió a sus trabajadores. ¿Cuáles son los requisitos en Bogotá para que las empresas de construcción y manufactura retomen sus actividades? Alcaldesa Claudia López, investigada por incumplir medida de cuarentena. Medellín, la única ciudad en la que arrancaron sectores de construcción y manufactura. Construcción y manufactura no arrancaron en Cali. Empieza un registro sanitario. Construcciones vacías en Barranquilla. El sector no arrancó. Están diseñando protocolos sanitarios. Casos de COVID-19 en cárcel de Villavicencio siguen disparados. Van 184 contagiados. Pillan a policías jugando fútbol en plena cuarentena. Uniformados son sancionados. La curva de contagiados en Colombia. Van 5.379 casos. Con Margarita Ortega. Buenas tardes, continuamos en Noticentro 1 CMI. A medias arrancaron los sectores de construcción y manufactura en Bogotá tras la decisión de la alcaldesa Claudia López de hacer una apertura gradual mientras se implementan las medidas sanitarias para la protección de los trabajadores. A pesar de esta medida, muchas personas salieron y el sistema de transporte se vio colapsado en municipios como Soacha, al sur de Bogotá. Natalia, buenas tardes. ¿Cómo ha sido el panorama durante la mañana?
Margarita y televidentes, buenas tardes. Pues durante la mañana en el sur de Bogotá colapsó el transporte público. Justamente aquí en la estación de San Mateo, en el municipio de Soacha, evidenciamos cómo cientos de ciudadanos salieron a las calles a buscar transporte para llegar a sus trabajos. Pero con lo que se encontraron fue con buses de transporte público del SITP provisional que excedieron su cupo. Incluso en Transmilenio, varios ciudadanos a través de redes sociales denunciaron cómo en hora pico el sistema de transporte masivo extendió su capacidad del 35%, a pesar de que funcionarios de Transmilenio habían demarcado las sillas para que personas respetaran el distanciamiento social durante la hora pico. Esto no se respetó. Sin embargo, durante la mañana aquí en el municipio de Soacha también conocimos la primera fábrica en cumplir con los protocolos de bioseguridad del gobierno nacional y también la primera en acatarse al decálogo propuesto por el alcalde de Soacha para reabrir la industria aquí en el municipio. Esta es la primera empresa en el país en cumplir con los protocolos de bioseguridad estipulados por el gobierno nacional. La fábrica, ubicada en el municipio de Soacha, además es hasta el momento la primera en acogerse al decálogo de aislamiento inteligente propuesto por el alcalde Juan Carlos Aldarriaga. Me dice alcalde, me le sumo a eso, el gobierno nacional no ha dado permiso, pero quiero estar listo por si algún día dan el permiso. Y empezamos a trabajar desde la semana pasada todos los protocolos de bioseguridad, a revisar el personal que trabajara en Soacha, que pudieran llegar a pie, caminando o en bicicleta. Estamos haciendo la recomendación de que el personal sea menor de 50 años. El gobernador de Cundinamarca aseguró que los monitoreos serán permanentes. Estamos diseñando hoy un programa que nos permita hacer una supervisión periódica teniendo personal de la misma alcaldía que está haciendo otras funciones para que puedan ellos ayudarnos en la supervisión. Hoy el sector de la construcción y la manufactura tienen 2 empresas abiertas en el municipio de Soacha. Se espera que otras 4 fábricas se unan durante esta semana. Con temor, pero por necesidad, cientos de ciudadanos reactivaron hoy sus labores en la capital del país. Conocimos la historia de Joana Guevara, una secretaria que después de un mes de estar en su vivienda, retomó hoy sus labores. Este fue el panorama que se vivió durante la mañana en la estación de Transmilenio de San Mateo, donde a pesar del nuevo anuncio de la alcaldesa Claudia López de no reactivar ninguna empresa hasta que no esté registrada y habilitada por el distrito, cientos de ciudadanos esperaban transporte público para dirigirse hacia sus trabajos. Durante un recorrido conocimos el caso de Joana Guevara, una secretaria que hoy reactivó sus labores. Vivo aquí en San Mateo, Soacha. Mi recorrido diario todos los días es prácticamente ahorita porque no hay tanto flujo, 1 hora. ¿Y antes cuánto te gastaba? Casi 2 horas. Su trayecto de más de 1 hora hace que tema por la seguridad de su familia. Temor, claro, porque tengo una niña, una chiquilla de 5 años. Mi mamá ya es un adulto mayor también, tiene 61 años. Entonces son 2 personas que son vulnerables. Entonces, sí es cierto. En el camino debe hacer un transbordo, pero asegura que a pesar de los protocolos de bioseguridad, el transporte público no es seguro. La mañana es más hora pico, se congestiona más, se llena más el Transmilenio. Pienso que en esa hora es cuando más tiene uno más riesgo. Si tú no trabajas, no comes, entonces es más que todo la necesidad de salir a trabajar. Con temor, pero por necesidad, llego a retomar mi empleo. Fueron las palabras de Joana al ingresar a su trabajo. Así como ella, muchos ciudadanos reactivaron su actividad el día de hoy. Esta ciudadana aseguró además que hasta hoy conocería los protocolos de bioseguridad de la empresa en la que reactiva sus labores, por lo que el llamado es a tener el protocolo sanitario personal, el cuidado para llevar siempre tapabocas, el lavado de mano constante y también el distanciamiento social. Es por el momento la información que registramos desde el municipio de Soacha. Natalia Dávila en Noticentro 1 CMI. Gracias, Natalia. Y uno de los sectores que arrancó en Bogotá es el de la construcción. Stick, lo saludo nuevamente. ¿Cuántas personas de ese sector regresaron a trabajar y cuáles son las medidas sanitarias que deben cumplir? Hola Margarita, televidentes, muy buenas tardes. Pues son más de 1.500 las personas que entrarían a trabajar en el sector de la construcción. Noticentro 1 CMI recorrió algunas obras y algunas empresas y estas tuvieron que devolver a sus empleados ante el reciente anuncio de la alcaldesa Claudia López. Algunas empresas dedicadas a la construcción tuvieron que devolver a sus empleados esta mañana por el nuevo anuncio de la alcaldía de Bogotá. Nosotros tuvimos que redireccionar a nuestros empleados a sus casas porque no pudimos iniciar actividades en el sector de la construcción.
Las empresas aseguran que ya tenían todo listo para operar este lunes. Ya estábamos con los protocolos de seguridad para el reinicio de las actividades en cada uno de los proyectos manejados por nosotros. Ahora las empresas deberán cumplir con nuevos requisitos que impuso la Alcaldía de Bogotá. Terminando con lo requerido por la Alcaldía para esperar a que nos sea expedido el trámite, la autorización de poder laborar en los proyectos. Asegura el gremio que urge la reapertura del sector. Es muy importante que nosotros reanudemos las actividades laborales para así poder seguir adelante. A la fecha ya son más de 30 días en que estas operaciones de obras y también de construcción no están operando. Otra importante noticia, Margarita, televidentes, tiene que ver con el Ministerio de Transporte. Por medio de una resolución autoriza a que las empresas que tienen buses de servicio especial como rutas puedan operar como servicio público. A través de esta nueva resolución, el Ministerio de Transporte hizo una excepción para que los vehículos de transporte especial como rutas escolares, de turismo y empresarial puedan operar durante el tiempo que dure la cuarentena. Por tal motivo, celebramos que esta Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá tenga toda la disposición de escuchar al sector del transporte especial en la ciudad y además prestarle la colaboración debida para que por fin, de una vez por todas, este gremio del transporte especial pueda empezar a trabajar durante esta pandemia en la ciudad. Estos vehículos podrán trabajar excepcionalmente como servicio público para transportar a los sectores que entran en las excepciones, como el manufacturero y el de la construcción. Las empresas de transporte, los pequeños propietarios y los conductores, queremos agradecer que hayan sido escuchadas las peticiones nuestras frente a poder aportar a esta pandemia. Será ahora la Secretaría de Movilidad, con instrucción de la alcaldesa Claudia López en Bogotá, quienes determinarán el protocolo para que los buses salgan a las calles nuevamente. Esta medida se da a nivel nacional y serán entonces alcaldes y gobernadores quienes opten cómo iniciarán a operar las empresas. Es la información que desarrollamos a esta hora desde el norte de la capital del país, informó Estic Luengas para Noticentro 1 CMI. Estic, buena tarde. Para las empresas que aún no cuenten con protocolos sanitarios, la Alcaldía de Bogotá estableció unos requisitos para garantizar las medidas de protección que le permitan operar. Esta es la página en la que las empresas de obra pública, edificaciones privadas y de manufactura tendrán que registrarse de manera obligatoria para reanudar sus actividades en Bogotá. Que la cuarentena sigue y que ninguna empresa puede funcionar hasta tanto no sea autorizada por el distrito, cumpliendo medidas de bioseguridad y de transporte seguro de sus trabajadores. Aunque algunas obras reabrieron, como esta de la 145 con novena, la mayoría están acatando la orden distrital de no reabrir hasta tener listos los 3 protocolos. Nuestro llamado a todos los afiliados y constructores es a radicar rápidamente la información. Transmilenio, que tuvo un inicio de operación difícil en el sur de Bogotá, reportó un aumento de usuarios. Lo que hemos visto es un incremento cercano al 12% con respecto a hace 8 días, en comparación con el día igual de cuarentena, pero todavía vemos que tenemos, digamos, el espacio para garantizar que no existan aglomeraciones importantes en la ciudad. De otro lado, el IDRD confirmó los horarios en los que se podrá realizar ejercicio en Bogotá. No se habilitarán parques metropolitanos. Las personas podrán salir entre las 6 y las 10 de la mañana. Podrán salir sin pico y género, o sea, podrán salir hombres y mujeres todos los días. Al final del día, el distrito entregará el balance sobre las empresas registradas y la fecha de habilitación. Por incumplir una medida restrictiva de la cuarentena, la alcaldesa Claudia López será investigada por la Fiscalía. César, buenas tardes. ¿Cuál fue la medida que incumplió la alcaldesa? Así es, Margarita, televidentes, pues los saludo nuevamente porque el CTI de la Fiscalía inició con el recaudo de pruebas para establecer si la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, incurrió en el delito de violación de medidas sanitarias, cargo que tiene una condena de hasta 8 años de prisión. Pero recordemos que la polémica se generó luego de que se viera un video en redes sociales en el que está la alcaldesa Claudia López con su pareja sentimental, la congresista Angélica Lozano, en un supermercado. Pero recordemos que el gobierno nacional
Nacional expidió un decreto, el cual también fue avalado por la Alcaldía Distrital, en el que señala que solo una persona del núcleo familiar puede ir a hacer este tipo de compras en estos lugares. Pues la alcaldesa de Bogotá contestó inmediatamente a los señalamientos de la Fiscalía y dijo que sus diferencias con el presidente Iván Duque no las debe dirimir el ente acusador. Pues así las cosas, pues la Fiscalía General de la Nación tendrá que entrar a definir si la alcaldesa incurrió en este delito y, de ser así, será llamada a una formulación de cargos. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. Continúen en estudio. Gracias, César. Hacemos una pequeña pausa comerciales y al regresar a Noticentro 1 CMI, espere, ni construcción ni manufactura arrancaron en la costa Caribe. Continuamos con ustedes en Noticentro 1 CMI. El gremio de los floricultores y de las floristerías claman ayudas por parte del gobierno nacional. Afirman que los han dejado en el olvido y que los bancos no les otorgan créditos. Sin ventas y sin comida se encuentran los comerciantes de flores en Bogotá. Ellos piden ayuda del gobierno porque denuncian que los bancos ya no les están prestando plata. Vamos al banco y dicen que para nosotros no hay préstamos, para nosotros no hay ninguna ayuda. Nosotros no queremos no estamos pidiendo plata al gobierno ni nada por el estilo. Estamos preocupados con la renta que se está presentando desde estos días que empezó esta pandemia. Se nos dañó toda la flor, nosotros no tenemos ayuda. Acá hay madres, cabeza de hogar, señoras de la tercera edad, tenemos niños y vivimos de un día a día. Un día a día para nosotros que es vender las florecitas, ganar 30.000, 40.000 pesitos y con eso pagamos arriendo, le damos de estudiar a nuestros hijos y nos tocó salir a trabajar. Las flores se les están dañando y ellos afirman que están en el olvido. En las floristerías nunca han sido nombradas y resulta que mucha gente vivimos de esto, de una floristería. Afirman que sus ventas en sus floristerías han disminuido hasta en un 80%, por lo que claman ayuda del gobierno nacional. En el sector textil, que es uno de los más importantes en Medellín, salió el 40% de la fuerza laboral, que equivale a más de 250.000 personas. A puerta cerrada reiniciaron labores hoy algunas empresas del sector textil en Medellín. De los 632.000 operarios, solo retornó el 40%, es decir, 250.000. Una de ellas es Lindelia García, quien expresó su felicidad y gratitud por volver a trabajar. Que trabajen con mucho amor y que lo que hagan, háganlo de todo corazón y que se protejan más que todo. Muchos no pudieron volver porque no lograron registrarse en la plataforma digital Medellín Me Cuida, creada por la alcaldía de la ciudad para gestionar el permiso de circulación de los empleados. Nos encontramos pues con las medidas de los registros de las personas para poder venir a trabajar. En el día de hoy esperamos completarlo. Hoy tenemos ya más de 2.200.000 personas registradas, además 25.000 empresas que han solicitado permiso para 250.000 empleados. Cada una debe enviar protocolo de bioseguridad que es revisado de forma automática, además por un equipo de expertos que están revisando esos protocolos, y una vez se aprueben los protocolos, los empleados reciben una notificación. Esta es una planta de 90 empleados y solo regresaron 17. Ante la contingencia se reinventó en su producción. Antes fabricaban jeans para almacenes de cadena, ahora confeccionan prendas antifluidos para personal médico de la construcción y de vigilancia. Tenemos un personal que depende de su ingreso y que al mismo tiempo puede facilitar y servir pues en la producción de estos insumos que la parte hospitalaria y médica está demandando. Se espera que en total en Medellín, entre los dos gremios, retornen gradualmente 800.000 personas. Igualmente en Cali, una de las fábricas textileras que empezará a operar se va a dedicar a la fabricación de ropa quirúrgica. Oscar, nuevamente los saludo. ¿Cómo va a funcionar esta fábrica? Margarita, buenas tardes. Pues mire, esta fábrica antes hacía camisetas, ahora está dedicada a realizar tapabocas y materiales antifluidos. Nosotros nos encontramos con Nelson Aristizabal. Don Nelson, bueno, ¿cómo van a empezar a operar? Bueno, así como lo dijo el gobierno, que empieza con estas dos gremios, que es la construcción y lo que es los textiles, pues vamos a arrancar de una manera gradual, haciendo todos los protocolos, con todas las normas, como lo dijo el alcalde, poder sacar todos los pasaportes y todos los requerimientos de asepsia. Esperamos estar muy pronto por turnos empezando a funcionar. Muchas gracias, don Nelson. Pero así como hay empresas como esa que van a empezar a operar esta semana, hay empresas que no lo podrán hacer.
En Cali, aproximadamente hay 36 obras públicas, 60 empresas de construcción y 120 de manufactura, lo que traduce a 200.000 trabajadores. Y para todos ellos empieza a operar el pasaporte sanitario digital. Sin este no se podrá operar. Una vez la empresa quede registrada, habilitará el módulo de trabajadores. Trabajadores de manera individual o la empresa misma podrá registrar los datos de sus trabajadores y estos datos también tendrán una incidencia en temas de salud. Empresas textileras ya se encuentran en proceso de inscripción de sus empleados para a más tardar finalizando esta semana entrar a operar. Sin embargo, hay otras empresas de manufactura que decidieron no abrir sus puertas, ya que el comercio aún se encuentra cerrado y los costos de operación no los alcanzan a cubrir con el comercio virtual. Toda la parte comercial, ventas de calzado, almacenes de calzado no abren, nosotros tampoco podríamos abrir porque realmente no hay venta en el comercio. Por otra parte, en Cali hoy se vio más flujo de personas que de costumbre. Los alimentadores del Mío salieron a operar normalmente para suplir la necesidad de transportar solo el 35% de pasajeros por bus. El pico y vida de la semana anterior quedó anulado y continúa el pico y placa que regía desde enero. Debemos reevaluar estas medidas, se levanta la medida de pico y vida, no sigue vigente, se mantiene la medida de pico y placa y se mantiene la medida de pico y cédula, ambas con modificaciones. Con estas medidas, desde la Alcaldía de Cali, esperan tener el control sobre las 200.000 personas que se esperan salgan a laborar desde esta semana. Se espera que en Cali al menos 200.000 trabajadores empiecen a operar desde esta semana. En Cali, Oscar Julián González para Noticentro 1 CMI. Oscar, con su información hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI. Ya regresamos. 12:24, esto es Noticentro 1 CMI. Vacías amanecieron las obras en Barranquilla a pesar de que hoy iniciaba la reactivación de la construcción y la manufactura. No todos los proyectos de la construcción iniciaron trabajo en Barranquilla este lunes. Muchas obras siguen paralizadas y personal de algunos proyectos dijeron a Noticentro 1 CMI que están en la adecuación de los protocolos establecidos por el gobierno nacional. El sector del transporte público funciona con el 88% de las rutas y el Transmetro con 148 buses atendiendo una mayor demanda. Sabemos que los buses tienen unas limitaciones, unas recomendaciones de uso en cuanto a su espacio físico. Por eso invitamos al usuario que si ya estás viendo que el bus está a la capacidad recomendada, utiliza otro, no te montes a ese bus. Ten la tranquilidad y la tolerancia que tenemos los buses necesarios para movilizarte. En Barranquilla se estima que unas 200.000 personas regresarían a la vida productiva una vez estén activos los protocolos de los sectores de la construcción y manufactura. Y en Cartagena, ¿arrancaron o no arrancaron los sectores económicos? Tatiana Rodríguez, buenas tardes. Margarita, televidentes, buenas tardes. Son pocos los sectores como las comercializadoras de químicos que abrieron solo por unas cuantas horas. Jairo es el administrador del negocio JR Naturales Químicos. Hoy, después de un mes, volvió a abrir el local tras el decreto presidencial que ordena la reactivación de algunos sectores. Sin embargo, el temor está presente debido a la falta de liquidez que ha dejado el aislamiento obligatorio. Nos ha afectado bastantísimo porque pensábamos pues que las empresas que nos iban a despachar pues nos iban a dar un lapso de tiempo y nada, eso es factura que se está venciendo, factura que nos están cobrando de una vez. Entonces, ¿qué hacemos nosotros también como pequeños comerciantes? Señala que este tiempo que estuvo en su casa no fue fácil por la falta de apoyos. Viví pues con un estrés y un miedo que todavía lo siento y agarrado de nuestro Dios, el Todopoderoso, que Él es el que lo puede todo. Para iniciar, señala que solo abrirá unas 3 horas, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad que se han establecido. Se espera que a medida de que se vayan cumpliendo los protocolos, se vayan reabriendo los sectores. Es por el momento la información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CM. Gracias, Tatiana. En Bucaramanga, la situación de los sectores económicos no es muy diferente. Las autoridades solo permitirán que esta semana se reactive la construcción y el sector del calzado quedó aplazado. ¿Por qué la decisión, Ana Mercedes? Buenas tardes.
Hola Margarita, televidentes, cordial saludo. Pues no iniciaron labores por un decreto de la alcaldía que los obliga a registrarse en una página oficial con la que las autoridades van a saber quiénes son, dónde laboran y cómo se van a movilizar para poder realizar sus actividades. Constructores sí, industriales del calzado no. Así comenzó hoy en Bucaramanga la reactivación empresarial, según el alcalde de la ciudad, porque no hay registros para controlar la salida de tanta gente a la calle. Hemos estado articulando con Camacol y los constructores un protocolo de información de las obras y de los trabajadores, de manera que podamos saber de los trabajadores su origen y destino y saber cómo se van a movilizar. Más de 5.000 empresas de calzado que generan 10.000 empleos en la ciudad solo podrán reactivarse hasta el 4 de mayo. No estaban dando las condiciones según él, porque no se había hecho un registro previo de censo de las fábricas que se iban a abrir hoy. Y para que esta reactivación empresarial no reactive el coronavirus, desde hoy hasta el 31 de mayo regirá el toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana. Aquí la idea es que sigamos realizando teletrabajo, que esa reactivación productiva vaya siendo gradual para que no todos nos salgamos a las calles. Con esta reactivación de 69 empresas de construcción y 5.000 fábricas de calzado, saldrán a circular a las calles de Bucaramanga y su área metropolitana más de 10.000 personas. Es todo por el momento desde Bucaramanga para Noticentro 1 CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Buenas tardes. Ana Mercedes. Y no cesa el flagelo en el país por las altas cifras de contagios y muertes a causa del coronavirus. Ya son más de 240 los muertos y más de 5.300 los infectados. El Ministerio de Salud confirmó este domingo que otras 237 personas están contagiados del ya reconocido COVID-19. La cifra de contagiados a nivel nacional ya llegó a los 5.379 afectados. Otras 11 personas fallecieron. Mujer de 71 años en Barranquilla con enfermedad renal crónica. Mujer de 87 años en Cartagena con enfermedad cerebrovascular. Mujer de 70 años en Cartagena con hipertensión arterial. Hombre de 52 años en Tenjo, Cundinamarca con múltiples enfermedades. Mujer de 70 años en Bogotá con fibrosis pulmonar. Hombre de 54 años en Zipaquirá, Cundinamarca, sin otras enfermedades. Mujer de 87 años en Chía, Cundinamarca, con insuficiencia cardíaca congestiva. Mujer de 58 años en Pereira con enfermedad respiratoria, tumor cerebral y sífilis latente. Hombre de 65 años en Florida Blanca, Santander, sin otras enfermedades. Mujer de 46 años en Unión Panamericana, Chocó, con enfermedad respiratoria. Hombre de 71 años en Río de Oro, Cesar, con enfermedad respiratoria, enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca y otras enfermedades. La cifra de personas recuperadas aumentó a 1.133. La ciudad más afectada sigue siendo Bogotá, con al menos 2.245 casos. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias con lo más importante de Colombia y el mundo. Continúen con La Pasión del Deseo en el Canal 1 y recuerden que tenemos una cita a las 9:30 de la noche en una nueva emisión de Noticentro 1 CMI. Hasta entonces.